bienvenidos a casa. Gracias por haber tomado el desafío de estar un sábado más aquí. Un sábado quizás un poco diferente, pero como recién oraba. Un sábado donde Dios jamás pierde el control, donde Dios sabe todo de antemano. Bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera vez, bienvenidos a esta casa. Pueden venir hoy y cada vez que ustedes gusten. Y retomamos hoy esta serie que se llama Iglesia ON 24/7. ON significa encendido, prendido. O sea que es una iglesia que tiene que estar encendida, anclada en Cristo, pero que decide también estar encendida. No solo somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque Cristo es la cabeza y ¿qué dice la palabra? Que nosotros, cada uno de nosotros, somos el cuerpo, formamos parte de ese cuerpo. No solo somos la iglesia, sino que la hacemos. Después voy a estar explicando un poquito más sobre eso. La edificamos. ¿Construimos sobre qué? Sobre el fundamento firme, sobre la roca sólida, sobre la piedra angular, que ¿quién es? Jesucristo. Nuestra misión como tal es apuntar a crecer ¿en qué? En madurez, en fe. Y hoy me toca hablar de un tema específico, de las relaciones, de crecer en relaciones, de una iglesia relacional. Gracias Brunito. Una iglesia relacional que está anclada en Cristo es responsable, como mencionaba hace unos sábados atrás Alejandro. Si les pasó como a mí, que hubo 2 sábados que no pude estar, les digo lo mismo que les digo siempre. Vayan a YouTube, busquen en Spotify, no hay excusas. Todos podemos ver, todos podemos escuchar, mientras vamos rumbo al camino o en algún momento que tengamos en casa, que en vez de ver a veces alguna peli o algo, tengamos ese espacio de reconectar con lo que Dios viene hablando. Y hay series que en lo particular, no sé si les pasa a ustedes, el hilo conductor es mucho más visible que en otras. Yo en lo particular he visto el hilo conductor de Dios en toda esta serie. Entonces les recomiendo o les doy mi opinión o un consejo. Si no tuvieron la oportunidad como yo de estar algún sábado por cuestiones de licencia o porque no estábamos o porque estaban enfermos, vayan y busquen y miren cada tema. Entonces, como les decía, una iglesia relacional, anclada en Cristo, es responsable. Es una iglesia que se mantiene actual, que busca impactar en una sociedad, pero sin perder de vista los fundamentos bíblicos. Es una iglesia que se encarna en la sociedad. Marcos nos mencionaba eso. Sofía, para quien estuvo la semana anterior, nos hablaba de una iglesia que equilibrada. ¿Equilibrada en qué? Que trata de mantener el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Nico nos compartió sobre una fe que se nota. ¿Por qué se nota? Porque tiene una vida coherente con lo que habla. Coherente y refleja a Cristo. Gaby, no sé si se acuerdan, estuvo muy bueno también. Si lo buscan en YouTube lo van a ver sobre el camaleón. Y Gaby hablaba de una iglesia activa, de una iglesia que adapta el mensaje, pero que sin perder la esencia. Compartiendo lo que Jesús ha hecho en nosotros, porque Jesús ha hecho algo en todos nosotros. Y podemos buscar áreas en común
con quienes nos rodean. Y Marcos, al principio de toda esta serie, nos hablaba de una iglesia que es relevante. Hoy necesitamos ser esa iglesia, responsable, activa, coherente, con propósito, que se encarna en la sociedad sin perder de vista al fundamento. La iglesia somos nosotros y la hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque como Pablo bien dice ahí en 1 Corintios 12, 14 al 31, el cuerpo consta ¿de qué? De muchas partes: oído, ojo, pie. Y la iglesia está compuesta por ese ojo, por ese oído, por la cabeza que es Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir. Obviamente, jamás siendo independientes de Cristo, jamás. Él es la cabeza y no podemos olvidarnos de eso. Pero nosotros somos el cuerpo. Y todos, independientemente de la función que cumplamos, o del llamado que tengamos, o del propósito, todos somos parte de ese cuerpo. A la iglesia la hacemos. Jesús nos dio una responsabilidad. Somos responsables de ser una iglesia que relacional. Somos una iglesia o somos responsables de construir lazos saludables. Fuimos creados, cada uno de nosotros, ¿para qué? Para buenas obras, dice la palabra. Y esas buenas obras no solo pasan por una transformación personal, individual. ¿Son para qué? Para la mutua edificación y ser relevante en y a la comunidad que nos rodea. Vamos ahora de vuelta. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta tarde, gracias por poder escuchar de ti una vez más. Gracias, Señor, por el mensaje que tú tienes preparado. Quítame a mí, quítame del centro, Señor. Habla tú a cada uno de tus hijas y tus hijos, inclusive a mí, Señor. Que seas vos obrando, que seas vos trayendo convicción a cada corazón. Y que en cada corazón haya un lugar donde pueda germinar tu semilla, tu palabra. Y que pueda dar fruto, Señor, de lo que hoy escuchamos, Señor. Padre, obra y quita toda distracción, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Va a aparecer en pantalla 1 de Pedro 2, 9 al 12. Y dice lo siguiente: pero ustedes no son así. ¿Por qué? Porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión que es exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir ¿de qué? De la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya sé que son extranjeros y residentes temporales. Les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Amén. Pedro no escribe un manual sobre la iglesia relacional, pero al hablar de identidad, al hablar de esperanza
Y el testimonio, si seguimos leyendo la carta, porque hay que seguir en su casa el que quiere leyendo esta carta en profundidad, deja ver una comunidad profundamente relacional. Nosotros tenemos una identidad, lo acabamos de leer, identidad de ¿qué? Del pueblo de Dios. Creyentes frente a autoridades, vida visible y coherente, esposos y esposas, líderes, jóvenes, testimonio delante o frente al mundo, esclavos frente a amos, eso es lo que dice Pedro. Pero hoy todos trabajamos o somos emprendedores, pero podemos llevar un texto como este a nuestra actualidad. ¿Y qué pasa? En todo ello se revela una comunidad profundamente relacional. Relaciones que son impactadas por medio de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, construidas o edificadas por el mismo Espíritu Santo, quien da vida y forma ¿qué? A la iglesia. A la iglesia que Cristo compró ¿con qué? Con su sangre, con su sacrificio. ¿Alguna vez escucharon la palabra serendipia? Ya les digo que hoy no traje bombones, no traje regalitos, no googleen, no busquen por ahí. ¿Escucharon o no? ¿Cómo? No, Emma, no te podés ir por eso. ¿Alguno escuchó esta palabra? ¿Es la primera vez que la escuchan? Serendipia. Serendipia. ¿Es la primera vez, Gonza? ¿No? ¿Sabés lo que es? ¿No te acordás? Muy bien. Serendipia significa esto: hallazgo valioso que no buscábamos. Ustedes escuchan serendipia y lo menos que creen que significa esto. Bueno, pero que aparece justo cuando lo necesitábamos, tipo $1.000.000. ¿Quién pudiera no ir por ahí caminando y, bueno, encontrar $1.000.000? Y en Primera de Pedro encontramos eso. Hallamos una iglesia relacional. Es como encontrar un tesoro maravilloso en este pasaje, que muchas veces solo nos quedamos con somos una nación, esto, lo otro, ¿no? Es un pasaje, una iglesia atravesada ¿por qué? Por el Evangelio. Y hoy voy a estar hablando sobre 4 pilares fundamentales. ¿Para qué? Para una iglesia relacional. En 1 de Pedro 2:2 dice lo siguiente: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Hay un deseo genuino por la leche espiritual. Tiene que haber un deseo genuino por esa leche. Ese deseen proviene de una palabra griega que significa desear ¿qué? Intensamente, fervorosamente, anhelar profundamente, sentir una necesidad genuina, como un bebé. Como un bebé cuando toma leche materna y se desespera porque pasa hambre. Bueno, esto es lo mismo. Hay un crecimiento decidido. Es un deseo que nace de un corazón que no quiere vivir un aparente evangelio, sino una experiencia genuina. Es disponer nuestro corazón, porque deseamos fervientemente ser transparente. No una iglesia basada en apariencias o en vínculos sostenidos por una imagen que no somos. Pedro no está diciendo algo como si sienten ganas, si hoy tienen ganas. Bueno, si hoy no tienen ganas, puede ser mañana. No, dice decidan anhelar, deseen. El verbo está en imperativo, deseen, háganlo. Y cuando hay un deseo genuino como comunidad de fe, de desear lo que realmente alimenta las relaciones, sí o sí crecen,
sí o sí maduran, se desarrollan con un sentido claro de lo que es vivir en Cristo. Hay identidad en comunidad. Primera de Pedro 2, 4 al 5 dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. No habla de piedras sueltas, habla de edificación conjunta. No habla de una estructura institucional carente de vida, habla de templo espiritual. No habla de sacerdocio como una función aislada o independiente, sino como parte funcional de una comunidad de fe. Habla de identidad visible. Habla de identidad que se puede comprobar frente al mundo. Lo reafirma cuando vuelve a decir, no tenían identidad, pero ahora sí son pueblo de Dios. Habla de misericordia, de compasión, algo común a todos. Antes no recibieron misericordia, pero ahora recibieron misericordia de Dios. Y misericordia de Dios viene del griego, que significa una misericordia compasiva, una misericordia que se inclina frente al otro. ¿Acaso Jesús no hizo eso por nosotros? ¿No se inclinó en misericordia por nosotros? Es una misericordia activa, no quieta. ¿Y qué pasa cuando olvidamos esto? ¿Qué pasa si olvidamos esto? Corremos el riesgo de volvernos fríos. Corremos el riesgo de volvernos duros. Aplicar solo justicia. Una comunidad que juzga más de lo que cuida. Una comunidad que cuestiona más de lo que apoya. Una comunidad que mira hacia afuera en vez de autoexaminarse y dejar que el Espíritu Santo lo corrija, lo guíe, lo redirige. Eso pasa. La misericordia que se inclina es misericordia que sostiene. Nos mantiene como familia en Cristo. La misericordia nos mantiene como familia en Cristo. Una familia espiritual. Y cuando vivimos de esta manera, hay espacio para crecer. Para crecer, ¿cómo? Sin máscara, gente. Sin máscara, familia. Se transforma en lo que muchos de nosotros buscamos. Un espacio seguro donde crecer. Un espacio seguro donde podemos estar y ser como nosotros somos, con nuestras roturas, con nuestras maneras, en crecimiento, en proceso de crecimiento. Voy al segundo pilar. Iglesia que aprende a vivir como familia. Aprendemos a vivir como familia. Hoy vivimos en una sociedad o en una cultura acelerada, no solo en el Uruguay, ¿no? En el mundo entero, donde todo tiene que ser ya, para hoy, para ayer, como decimos. No es para hoy, es para ayer. Un mundo rápido, volátil, que si percibe que hay algo incoherente, ¿qué pasa? Se desconecta, se pierde, se desinteresa. ¿Pasa o no pasa eso? ¿No ven eso? Por eso en las redes sociales cada vez es así, así.
Y la iglesia tiene que ser ese espacio de pertenencia. Tiene que ser ese refugio, ese lugar que nos y los hace sentir parte, miembro. Primera de Pedro 2:9, un pueblo que pertenece a Dios. Vuelvo a retomar algo que mencioné hoy. Somos la iglesia, pero también la hacemos. La hacemos porque la iglesia es una familia real, no una familia ideal. Lamento decirles que si creían que la iglesia era una familia ideal, no, es una familia real, no ideal. La familia espiritual no es perfecta, pero no por eso deja de ser un espacio de pertenencia y de cuidado mutuo. Pensemos en los rasgos de una familia común como la que tenemos cada uno de nosotros. En una familia donde hay diferencia de carácter, donde uno es más pasivo, otros más activo, con días buenos, días malos, desacuerdos, incomodidades, discusiones, que uno protesta por una cosa, que el otro protesta por la otra, que mi esposo es esto, que mi esposa lo otro. Procesos individuales, pero que a la vez afectan la dinámica familiar. Cuando hay un enfermo, cuando alguien no está bien, eso afecta a la dinámica familiar. Diferencias de madurez, sobre todo cuando hay niños y adolescentes, y pensaste que uno era de una manera y querías me pasó con mis hijas, que mi hija grande era de una manera y la otra era de una manera, y cuando la adolescencia de una no era la misma adolescencia que la otra. ¿Pasan esas cosas o no pasan? Esos son familias reales, no ideales. Y con la iglesia pasa lo mismo, entre otras cosas, ¿no? Dije solo algunas. Pero eso, ¿la invalida como familia? ¿Invalida todo eso? No, no la invalida como familia. ¿Qué hace que siga siendo familia? ¿Qué hace que se pueda seguir adelante? El cuidado mutuo, la paciencia. Hay un trabajo, hay un cuidado, hay una responsabilidad compartida. Comunicación. Aprendemos, sí o sí, a desarrollar la paciencia, a perdonar, a ser solidarios. Y dentro de la comunicación hay que saber escuchar, saber esperar. Y a pesar de todas esas diferencias que pasa, nos sentimos seguros. En nuestra familia nos sentimos seguros a pesar de todo eso. Entonces, ¿y por qué en la iglesia no actuamos igual? ¿Acaso no decimos que somos familia en Cristo? ¿Acaso no decimos en este caso que Bau es familia? Entonces, la iglesia, al igual que la familia biológica, que Dios nos permite tener por gracia, no es perfecta. La iglesia no es perfecta. ¿Por qué? Porque vos y yo formamos parte. Está formada por personas reales. Todos influimos de manera positiva o negativa, tanto en la una como en la otra, tanto en la familia biológica como en la familia eclesiástica, pongámosle. Pero todas somos responsables. Todos somos responsables del cuidado, de la forma en que nos tratamos, de lo que generamos en el ambiente. Ojo, tenemos que tener cuidado con lo que generamos en el ambiente, que a veces no nos damos cuenta. Voy a aprovechar que está acá el líder de hombres, le tomé prestado el versículo lema.
Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro que se afila y una persona que se afila con otra. Uf. La fricción forma. La fricción forma. El escritor de Proverbios habla de qué? De relación cercana, porque es hierro con hierro. Mira, Gonzalo, por las dudas que es. El hierro, ¿qué pasa? No se afila a la distancia. No se afila. Pensemos en un cuchillo cuando lo afilábamos. Tenía que haber fricción. ¡Uf! Sí, habría que tener fricción. Y pensaba en lo siguiente. Si bien pensaba obviamente en Jesús, en sus discípulos, en esa relación que ellos tenían, pensaba en un vínculo. ¿Ustedes conocen a Pedro y a Mateo? Díganme que sí, por favor. Los conocen, ¿verdad? Hace un tiempo atrás estaba mirando The Chosen. Muchos de ustedes han visto capítulos de Chosen. ¿Han visto la tensión que hay entre Pedro y Mateo? Sí, ¿verdad que sí? Eso para mí por lo menos no pasó desapercibido. Y la realidad es, ¿la Biblia menciona una relación previa entre ellos? Entre Pedro y Mateo, o sea, una relación anterior a que siguieran a Jesús. No, la verdad es que no la menciona. No hay ningún texto bíblico, ningún pasaje bíblico que haga mención de eso directamente. Pero, por el contexto geográfico y social, es altamente probable que sí se conocieran. Vivían prácticamente en el mismo lugar. Hay estudios arqueológicos que avalan, que muestran que Capernaum, de la zona donde ellos eran, no era una gran ciudad. Como máximo habían 2.000 personas. Imaginen, hoy por hoy ni un pueblito, no sé, no tiene mucho más. Y esto es relevante. Era un pequeño lugar, porque a veces nos cuesta llevar a este plano o pensar, traer eso a tierra y pensar un poco cómo era la sociedad en ese tiempo. Un pueblo pequeño activo, era un pueblo pequeño pesquero, ubicado en una ruta comercial importante. Y en el siglo I, en la época de ellos, la vida era totalmente pública. Imagínense, 1.500 personas, 2.000, todo el mundo se conocía. El trabajo ocurría ¿a qué? Al aire, o transcurría al aire libre. Dependían unos de otros que, ojo con esto, económicamente. Así que pescadores y cobradores de impuestos se conocían. ¿Interactuaban qué? Diariamente. ¿Qué pasa? Mateo no trabajaba en una oficina ahí escondido donde nadie lo viera, no. Sino era un lugar obligatorio de paso. Así que su reputación era pública. Y los oficios, ¿qué pasaba? Definían la identidad social de la persona. Pedro probablemente pagaba impuestos a Mateo. Vuelvo a recordar, no hay ningún pasaje bíblico. La Biblia no dice nada con respecto a esto, pero era muy probable. Entonces, llevándolo a lo que digo sobre iglesia relacional, sobre la fricción. ¿Habrá habido fricción entre ellos? ¿Se imaginan a un pescador que Jesús le diga al cobrador de impuestos, mira, vení, seguime, y el cobrador de impuestos va? Hasta luego, dejo mi puesto, me voy. Yo creo que Pedro hubiera quedado, ¿es en serio lo que está pasando? Los recaudadores de impuestos eran vistos como traidores al pueblo. Eran colaboradores de los romanos que oprimían a los judíos. Y en su gran mayoría, cosa que probablemente Mateo
eran corruptos. O sea, que no solo cobraban el impuesto que el Imperio Romano había estipulado, sino que a eso le ponían más, que mora, que multa, que recargo, que no sé qué, no sé cuánto. Imagínense. Por eso cuando Jesús llama a Mateo, fue un escándalo para los religiosos. Eso lo pueden leer en Mateo 9, del 9 al 10. Los pescadores eran vistos como trabajadores honestos, hombres comunes, judíos comunes, parte respetable del pueblo. No así, obviamente, eran los recaudadores de impuestos. Para un pescador como Pedro, un recaudador de impuestos era casi que un enemigo económico, imagínense. Luego que Jesús llama a Mateo, ¿qué hace? Si han leído, hace un banquete en su casa. ¿Y quiénes estaban sentados juntos? Obviamente Jesús. Él no podía faltar, no puede faltar. Habían pescadores, recaudadores, y la palabra dice otros pecadores o otro tipo de pecadores. Personas que normalmente no compartirían mesa cuando jamás. En el mundo judío eso significaba aceptación y comunión. Así que ahora el equipo de Jesús, donde eran pescadores, se suma el recaudador de impuestos. Así que ahora en el equipo de Jesús había personas con personalidades que pasaba. Normalmente no convivirían. ¡Wow! ¿Habría fricción o no había fricción? Dietrich Bonhoeffer, no sé si está el PPT, perdonen mi pronunciación en alemán, apenas me sé Dietrich, era un pastor y teólogo cristiano alemán que vivió bajo el régimen nazi y fue ejecutado por Hitler. Es recordado porque sostenía lo siguiente, que la iglesia no es una comunidad ideal, sino una comunidad real, sostenida ¿por qué? Por la gracia. Hay una frase de él que dice, la comunidad cristiana no consiste en algo, ahí aparece, no consiste en ideales, sino en ¿qué? En personas reales que aprenden a soportarse en amor. ¡Wow! ¡Wow! Iglesia real, no ideal. Y hay una actitud que ha ido decreciendo en todos los vínculos. Y a mí es algo que me inquieta un poco, que es la lealtad. La lealtad inclusive en la familia de Cristo. Gente, fricciones vamos a tener. Las vamos a tener. Quieramos o no, las vamos a tener. No las vamos a poder evitar, incluso en la familia de Cristo. La lealtad no es evitar los roces. La lealtad es cómo los manejamos. Cómo manejamos esos roces, esas fricciones que puede haber entre nosotros. En Jesús, Dios nos hace un pueblo y nos llama a vivir como familia. Y esta familia no solo se cuida, no solo crea un espacio seguro, sino que además tiene la responsabilidad de acompañar en el crecimiento. Tercer pilar, iglesia que crece caminando juntos. En 1 Tesalonicenses 2:8 dice, los amamos tanto que no solo le presentamos la buena noticia de Dios, sino que también le abrimos nuestra propia vida. En el contexto de la iglesia primitiva estaban Pablo, Silas
y Timoteo. Y habían pasado un tiempo significativo en la iglesia de Tesalónica. Esa era una forma de hacer iglesia propia ¿de qué? De aquella época. Ya que los viajes que pasaban eran larguísimos, a veces pasaban meses. Entonces no podían llegar, como hoy llegamos a un lugar, estamos 3, 4 días y nos vamos. No. Tenían que quedarse un tiempo. Entonces, ¿qué hacían? Ellos llevaban la buena noticia, en este caso llevaron la buena noticia, se quedaron un tiempo necesario para acompañar el proceso de crecimiento de los nuevos creyentes. No solo le entregaron la buena noticia de Jesús, sino que se quedaron ahí para acompañarlos en ese proceso. Esa cercanía, ¿qué hacía? Permitía que los nuevos creyentes no solo escucharan enseñanzas, sino que vivieran una vida de fe genuina, sino que podían observar de cerca de cómo se vivía esa fe, en lo cotidiano, en las decisiones, en esas cosas de la vida, en las tensiones propias de la vida. Porque era una iglesia, esa sí que era una iglesia 24/7 on. Imagínense. Estaban ahí 24/7, por un tiempo de meses, de lo que llevara. Obviamente hoy la iglesia no se mueve con la misma dinámica, ¿no? Porque vamos a la realidad. El mundo cambió, la iglesia se mueve en un contexto más ágil, más rápido, más veloz, pero el discipulado sigue siendo necesario, sigue siendo relevante, sigue siendo ¿qué? Relacional. El discipulado sigue siendo relacional. Tenemos que acompañar, compartir la vida, compartir la fe, compartir de Cristo. Los métodos han cambiado, sí. Hay devocionales, hay pila de material. Buscan adaptarse ¿a qué? A la realidad que vive el mundo hoy. Pero aún el discipulado sigue formándose en relaciones cercanas, donde podemos apreciar y observar de cerca. Primero de Pedro 2:5 dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. La iglesia no solo recibe discipulado, la iglesia discipula. No es una tarea exclusiva de pastores. En una iglesia relacional todos aprendemos y todos de alguna manera formamos a otros. Eso no significa que el discipulado es una improvisación, sin discernimiento, porque implica madurez, implica cuidado, implica acompañamiento de vidas y es una responsabilidad seria. Es un trabajo ordenado, pero que se vive en comunidad. Retomando el ejemplo de la iglesia tesalónica, Pablo no está escribiendo solo de él, escribe en plural. Y dice, Primera de Tesalonicenses 2, 7, 11. Fuimos como niños entre ustedes, como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Ese fuimos como niños entre ustedes significa que en el proceso de crecimiento fueron acompañando a los nuevos creyentes. Ellos tenían en cuenta la madurez de cada creyente ahí. Lo que podían impartir o lo que no podían impartir, lo que podían hablar, lo que no podían hablar. Fueron como una madre, fueron como un padre que tuvieron mucho cuidado de cada vida. Es una responsabilidad mutua. Cuando esta carta es escrita, Timoteo, ¿saben qué?
no era el pastor, no era nada. Estaba aún en formación. Pero eso no fue impedimento para que él sirviera junto a Pablo y Silas, acompañando y colaborando con el discípulo de otros. Todos nosotros podemos ayudar en esta tarea. No es solo de los pastores, no es solo lo de los líderes. Todos podemos acompañar de una manera responsable, sí, obviamente. En lo personal, me ha tocado discipular de alguna manera, ser mentora para otros si quieren darle ese título. Y les puedo asegurar que no hay nada más gratificante ver a la persona creer, acompañarla en ese proceso, explicarle lo que la persona de repente hoy no entiende y mirar para atrás y ver lo que la persona ha crecido. Ver cómo se ha incrementado su fe, cómo se ha ido desarrollando. Todos podemos hacerlo. Lo que Dios forma en nosotros, bendice a otros. El cuarto y último pilar. Iglesia que proyecta hacia afuera. En 1 Pedro 2:12 dice: procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Pedro sabía lo que era la autoridad, andar entre toda clase de gente. Algunas versiones dicen incrédulos, paganos, gentiles, gente que no cree. Independientemente de eso y de lo que sigue después, de que no podemos ser acusados de actuar mal, que le darían honra cuando Dios juzgue al mundo, pensando en la actualidad, llevando esto a la iglesia actual, a la que se encarna en esta sociedad. Nuestra manera de vivir tiene que ser visible. Cristo tiene que ser visible a través de nosotros. En vida visible, en vida íntegra. Lo que Pedro plantea es que debemos vivir una vida íntegra. No porque seamos perfectos, no porque no fallemos, sino porque hay coherencia entre lo que creemos y la manera que vivimos. Eso es fe. Lo presenta como un estado natural. Nuestra misión o proyección hacia afuera se logra desde la conexión real con las personas. Las personas tienen que ver conexión real, que conectamos con ellos, que no somos perfectos, que nos equivocamos al igual que ellos. Mostrarnos tal cual somos. Nosotros estamos llamados a mostrar la bondad de Dios a otros. En 1 Pedro 2:9 dice: por eso, porque tienen una identidad, porque fueron alcanzados por la bondad de Dios, porque fueron sacados de las tinieblas a su luz admirable, hoy pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Hoy pueden mostrar la bondad de Jesús. Él los llamó a salir. Jesús pagó por nosotros. Jesús pagó por esta familia, por este pueblo. Y gracias a ello podemos mostrar a otros su bondad. Somos piedras vivas, responsables de conectar con las personas a través de relaciones que pueden comenzar con un buenos días, con un buenas tardes, con un gracias. Y terminan siendo ejemplo de una iglesia relevante, de una iglesia relacional. ¿Por qué? Porque solo a veces eso puede ser el puntapié para mostrarle a otros la bondad de Dios. Pequeños actos reflejan
su luz. Hace un tiempo atrás, una de mis hijas hace pestañas y en las fiestas, por lo general, tiene más trabajo de lo que hay normalmente. Entonces, habían venido un par de amigas y es un trabajo que a veces lleva un poco de tiempo. Entonces se encontraban este par de amigas ahí, bueno, mientras le hacía las pestañas a una, la otra estaba ahí, y bueno, y se comió no sé cuántas horas, ¿no? Entonces llegó un punto donde empezó una a tener hambre, ¿no? Obviamente. Entonces mi hija me dice, mamá, ¿te animás a abrirle? Porque, bueno, va a ir a la panadería ahí a la esquina a comprarse algo de comer. Sí, sí, hija, claro, yo le hablo, yo justo andaba ahí en la vuelta. Le digo, sí, sí, claro, hija, yo voy, quédate tranquila. Esta chica sale, va, compra, vuelve. Cuando llega a casa le digo, pero no comas eso frío, ¿por qué no me lo das? Y vení, y lo calentamos en el micro. Ah, bueno, muchas gracias. No hay por qué. Después va, come la milanesa, no sé qué. Y en una estaban ahí con mi hija, estábamos todas, bueno, les quiero decir que mi mamá vende rifas, los que saben que vendo rifas para poder ir a Costa Rica, un montón de veces habrán visto todo y siempre en mi mensaje, mi estado de WhatsApp. Y mi hija dice, sí, porque mi mamá vende rifas, no sé qué, porque bueno, ella se va a la iglesia, ya, papá. Entonces la chica me mira y me dice, ahora entiendo por qué sos amable. Y solo bastó con que yo le abriera una puerta y que yo le calentara la comida. Y muchas veces le digo, Jesús, a mí me cuesta hablarle a personas que no conozco, les soy sincera, yo no soy de esas personas. Miro a Lucito que le predica, a todos él no tiene problema de palabra. Yo no me nace, no puedo, no es mi esencia, por decirlo así. Entonces digo, ¿cómo hago para entrar a la persona? ¿Cómo, Señor? Y cuando la muchacha me dijo eso, quedé, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque pude mostrarte más allá de palabras, porque pude mostrarte con hechos, en algo tan sencillo como eso. No sé si va a aparecer una foto ahí en la pantalla. ¿Se llega a leer? No. Ustedes la leen, yo no puedo ver de acá. ¿Alguien que se anime a leerla? Le faltan unas palabras ahí. No se lee. No hay nadie que pueda leerla. Gonza, ¿pudiste? ¿Te animás a decirla en voz alta, por favor? Gracias. Amén. El otro día fui a llevar a mi nietita al CAIF y me senté en un lugar y miré hacia arriba y estaba esa frase. Nosotros somos, de alguna manera, esos bichitos que podemos alumbrar a otros. A la luz de estos cuatro evangelios, de estos 4 pilares, iglesia con identidad real, no ideal, que aprende a vivir como familia, que crece caminando juntos y que proyecta hacia afuera. Y conforme a lo que la serendipia, ahora ya saben lo que es serendipia, en la primera carta de Pedro 2 nos revela, en Cristo podemos vivir una fe real, una fe genuina, no una fachada. Una iglesia que no quiere aparentar ser perfecta, ni es perfecta. ¿Que se traduce en qué? En una iglesia de relaciones sanas,
que da fruto por medio de ¿qué? Del cuidado mutuo, siendo responsable con lo que Jesús Él nos ha encomendado, dando y siendo ejemplo de una comunidad centrada en Él como el fundamento sólido y que edifica su templo, dejando que el fruto del Espíritu Santo produzca amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, humildad y control propio. Iglesia, no somos ninguno de nosotros perfectos. Somos una familia real, no ideal. Que seamos una iglesia on 24/7 tiene que ver con relaciones sanas, con relaciones saludables, con relaciones que lleven a otros a los pies del Maestro, con aquel que puede sanar, con aquel que puede restaurar, con aquel que sigue preocupado por una sociedad que va cada vez peor. Nosotros fuimos llamados. Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos esos luminares. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos esa responsabilidad, que no la doy yo, que no la da ningún pastor. Él nos dio esa responsabilidad. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres la cabeza y nosotros el cuerpo. Gracias, Señor, porque podemos testificar de ti, no solo aquí, sino afuera. Gracias, Señor, porque podemos crecer en el fruto de tu Espíritu Santo, teniendo conexiones reales, conexiones genuinas, conexiones, Señor, que hagan ver a los otros que no somos perfectos, que nosotros también estamos siendo transformados día a día. Una iglesia real, una iglesia relacional, es una iglesia activa, que busca tener relaciones profundas, que busca, Señor, ser paciente, humilde, leal, fiel. Obviamente que a ti, Señor, pero también con aquellos que tú has puesto a nuestro alrededor en esta clase, en Familia Bau, Señor. Que hoy, Señor, se rompan esas murallas. Que hoy, Señor, podamos ver, entender que sí, hay momentos de fricción, pero que podamos sostenernos en misericordia, sostenernos en amor, profundamente arraigados en ti, en tu amor, en la roca sólida, siendo respetuosos, responsables. Tú eres el fundamento de esta casa. Tú eres la roca sólida de esta casa, Señor. Hoy queremos, Señor, menguar nosotros, de crecer nosotros, para que tú, Señor Jesús, crezcas y podamos madurar, proyectar hacia adelante, Señor, mirar hacia lo que tenemos hacia adelante, Señor, siendo responsables
encarnándonos en una sociedad que día a día necesita más de ti, en una iglesia activa, en una iglesia que une lazos para fortalecerse unos a otros, no mirando la viga, la paja en el ojo ajeno, sino la propia viga, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes en esta tarea ardua, sí, porque es ardua, pero no imposible cuando nos tomamos de tu mano, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no contaminarnos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no ser tóxicos, a mirar a nuestro hermano a través de tus ojos, Jesús, con compasión, con misericordia, inclinándonos en un sentido saludable, Señor. Tenemos una identidad en ti, Señor, una identidad preciosa. No hay nada mejor que tú. No hay nadie más grande que tú, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos ser una familia real, no una familia ideal, porque sabemos que eso es imposible, Señor. Gracias te damos por esta tarde, Señor. Gracias te damos por poder estar aquí y poder escucharte hablar, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque no nos vamos de este lugar como hemos venido. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Sigamos en este espíritu.